Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estés, te mando un fuerte y afectuoso saludo. El día de hoy estoy muy contento porque por fin se hizo realidad un sueño largamente anhelado por mí. Sí, se trata de la publicación de mi primera obra literaria escrita para teatro y que la llamé El retorno de Mrs. Erling. Está basado en la obra del genio irlandés, dramaturgo irlandés Oscar Wilde, El abanico de Lady Windermere. El abanico de Lady Windermere fue una obra de teatro que fue escrita en el año de 1892 y donde uno de los personajes centrales de esta obra de teatro es la señora Erling o Mrs. Erling. Bueno, yo tuve la oportunidad de actuar hacer una obra de teatro en el año 2018 con mis compañeros del Actor Arena del Miami-Dade College. Hicimos El abanico de Lady Windermere y yo me quedé tan impactado y tan enamorado de la obra escrita por Oscar Wilde que pensé que se podía hacer una segunda parte. No quiero igualarme a Oscar Wilde, que es un genio, pero dije, se puede hacer una segunda parte, ¿por qué no? Y me atreví a hacerla. Entonces decidí escribir esta obra que se llama El retorno de Mrs. Erling, porque en la obra de Oscar Wilde, Mrs. Erling se va a Inglaterra, pero aquí yo lo pongo 21 años después que ella regresa a Inglaterra. Y no le quiero contar más detalle de la obra porque si no ya estaría pues quitándole la sazón a la lectura. Pero bueno, yo viendo que hice esa obra aquí en Miami en el 2018, por 3 años estuve pensando que qué interesante podría ser una segunda parte de qué pasó con esos personajes que escribió Oscar Wilde y ahí quedaron. Entonces ahí fui donde yo decidí escribir la segunda parte, pero ya con 21 años después, las personas crecen, han ocurrido muchos sucesos a nivel mundial, a nivel de Londres, y decidí ubicarlos en el año 1913, antes de la Primera Guerra Mundial y después del hundimiento del Titanic, que marcó mucho a la sociedad británica. Entonces, ahí fue donde yo comencé a formar esta idea de crear este personaje basado en el personaje de Wilde y ver qué hubiera sido de ella después de del abanico de Lady Windermere. Entonces, eso es lo que yo escribí. Es una obra de teatro que es bastante entretenida, tiene hechos históricos, he tratado de ubicarme en la época, en el pensamiento de la época, y refleja un poco el cambio de sociedad, porque en el abanico de Lady Windermere, Oscar Wilde hace una crítica a la sociedad londinense, victoriana, muy encorsetada, muy ceñida a la moral, y en el año 1913 ya ubico a los personajes en un cambio generacional, donde los hijos se enfrentan a los padres que todavía llevan arraigado o arrastran esa forma de pensamiento victoriano, y los hijos que quieren desligarse de ellos porque lo ven algo anacrónico, pasado, y buscan un poco soltarse de esas ataduras, ¿no? Como que menciono la independencia de la mujer, la equidad con el hombre, la lucha por sus derechos, y bueno, menciono ciertos aspectos también, un poco el homosexualismo que se vivía, pero que era escondido y era tapado, porque cuando las clases altas eran propensos a la homosexualidad, trataban de ocultarlo para no hacer escándalo, pero existía una realidad que no se podía esconder. Bueno, en esta obra de teatro que he escrito, en esta obra yo trato de explicarles más o menos cómo se podría haber sido el ambiente de esa época, y lo que quise darle un final, si se puede llamar, inesperado, al personaje de Mrs. Erling, que regresa a Inglaterra después de muchos años de estar fuera. Entonces, de eso consiste mi obra. No quiero hablar más en detalle y a profundidad porque sería quitarle la sazón o el interés de la lectura. Si a ti te gusta la lectura y piensas que este libro podría ser interesante, te recomiendo, no porque lo haya escrito yo, sino te recomiendo que te lo bajes en la plataforma de Amazon. Recuerda, escribes El retorno de Mrs. Erling. Por ahora lo tengo en español. Lo puedes bajar como un ebook que está muy barato, $4.50, $5. O si quieres comprarte el libro de tapa dura, en este caso, que cuesta alrededor de $15, o de tapa blanda, que está en $9. Es la misma información que está dentro, pero tener un libro de tapa dura te da cierto... Me gusta más, la verdad. Este también, pero lo importante es que uno lea. Y de eso se trata. ¿Qué te puedo hablar? Por supuesto que no me quiero comparar a la genialidad y al genio de Oscar Wilde. Oscar Wilde fue un genio que escribió
innumerables obras de teatro, empezando por El abanico de Lady Windermere, El fantasma de Canterville, El retrato de Dorian Gray, La importancia de llamarse Ernesto, muchas obras más. Pero bueno, tenía ese anhelo, lo quise escribir y por fin ya lo tengo aquí conmigo y para el disfrute de los que les gusta la lectura. Recuperemos el amor por la lectura, porque la lectura es lo único que nos va a sacar de la ignorancia y cada vez las personas estamos leyendo menos. Yo no te digo que leas solamente mi libro o mi obra de teatro, pero lee cualquier libro que sea de interés, cualquier escritor, novelista, eso te va a ampliar tu cultura. Fomentemos la lectura entre los jóvenes y los mayores que nunca hemos leído, empecemos a leer algo. Esta es una obra que yo escribí, es muy ligera, letra grande, fácil de leer, te lo puedes leer en un par de horas si quieres. Es una obra escrita para teatro, lo que lo hace más ágil. Si tú no has leído ninguna novela o libro de Oscar Wilde, te recomiendo que leas. Son cortitos, pero son muy entretenidos, muy ágiles, para haber sido escritos en el año 1890, 1880. Oscar Wilde ya no está entre nosotros, hace más de 100 años que murió, pero su legado sigue. Y esto es un poco un homenaje a él. Escribí una segunda parte, espero que no se esté jalando los pelos allá donde esté él por haberme atrevido a hacerle una segunda parte de un personaje de una de sus obras, pero me gusta lo que he escrito y creo que si te gusta la lectura lo puedes acceder a ella. Ya sabes, está en la plataforma de Amazon, buscas El retorno de Mrs. Erlynne y vas a encontrar, si quieres tapa dura, tapa blanda o en ebook, que es el precio más económico que puedes conseguir. Nada más me queda decirte por eso. Si te gusta, ya sabes, búscalo. El retorno de Mrs. Erlynne. Y nos encontrarás en la plataforma de Kindle, Amazon Kindle. Gracias. Eso es todo lo que te quería decir. Un fuerte abrazo a todos y fomentemos la lectura. Chao.